Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. Una de las cosas que vas aprendiendo cuando vas adquiriendo equipo como guitarrista con los años es que hay muchos de los pedales, de los efectos que compramos que les damos muy poquito uso. Otros son esenciales prácticamente en el rack de cualquier guitarrista, ¿no? Una buena distorsión, un buen overdrive, una buena puerta de ruido, un ecualizador, un delay. Pero como digo, hay otros que prácticamente están condenados a acabar dentro del armario. De todos los efectos que he ido comprando, seguramente el Whammy ha sido el que menos he acabado usando. Prácticamente no lo instalo nunca, pues cuando me pongo a tocar con mi equipo. Lo curioso es que no deja de ser un pedal todavía fascinante cuando lo escuchas, ¿no? Con esa posibilidad que nos da, que si nos hubieran dicho hace mucho tiempo que íbamos a poder cambiar la afinación de la nota que tocamos, 1 o 2 octavas, poder armonizar, etcétera, pues no nos lo hubiéramos creído. Lo cierto es que creo que no soy el único y que su uso ha ido desde luego cayendo en las últimas décadas. En este vídeo hablamos del pedal Whammy, un pedal que hizo furor en los años 90, donde prácticamente cualquier banda guitarrista de rock pues lo utilizó en alguna de sus canciones. Veremos cuáles han sido los solos más representativos con este pedal, en qué canciones ha aparecido quizás de manera más soterrada y qué bandas lo han utilizado en aquellos tiempos de manera masiva. Hablaremos o lo compararemos con un pedal también mítico como es el wah-wah, un pedal que ha sufrido un devenir muy distinto. Y al final del vídeo hablamos de la única canción que hemos encontrado en la que aparece un Whammy de principio a fin. Desde luego todo un reto para el tobillo de cualquier guitarrista. Vamos a verlo. Como muchos sabréis, el pedal Whammy apareció en 1989 y desde luego fue toda una revolución. Recuerdo unas declaraciones de Tom Morello que decía que de alguna manera el pedal wah-wah, del que luego hablaremos, pues prácticamente todo el mundo lo utilizaba de la misma manera, de manera muy semejante. En cambio el pedal Whammy pues podía ofrecer una serie de posibilidades en las que cada guitarrista pues lo utilizara de manera muy distinta, ¿no? A él atribuimos muchas veces esa popularidad que adquirió en aquella época el Whammy, ¿no? Gracias a solos por supuesto como el de Killing in the Name. No es nada de extrañar que su aparición en el mercado pues hiciera furor entre las bandas y los guitarristas. Por un lado nos permitía la posibilidad con el pie de podernos expresar de otra manera, de hacer notas imposibles, de llegar a esa octava, 2 octavas con nuestras manos. Y por otro lado los guitarristas en aquella época pues estaban buscando maneras alternativas de hacer solos de maneras distintas a las convencionales, ¿no? Y tampoco es de extrañar que calara tanto pues en bandas como por ejemplo Radiohead o Matt Bellamy en Muse. Prácticamente en aquella época podías escucharlo en los discos de cualquier artista y guitarrista de rock, ¿no? Podías oírlo en los U2 de The Edge, en guitarristas solistas como Satriani o Steve Vai lo utilizaron en temas como Cool Nine o Touching Tongues y grupos, por ejemplo, como Judas Priest. Me llama mucho la atención escuchar ahora en la época de Jugulator, Demolition, esos discos que grabaron sin Rob Halford, cómo utilizaban el Whammy como si no hubiera un mañana, es decir, siempre aparecía ese arreglo de Whammy como intentando un poco actualizar su sonido a lo que entonces imperaba. Algunas de las líneas más populares sin duda se han grabado con un pedal Whammy, es el caso de Seven Nation Army de los White Stripes, con ese sonido que imita un bajo y que en realidad está tocado pues con un Whammy en su octava más baja. Lo cierto es que desde hace 2 décadas hasta ahora prácticamente el Whammy ha ido desapareciendo del rack de los guitarristas, ¿no? Tuvo esa época de furor y poco a poco se ha ido desvaneciendo. Como digo, desde hace 2 décadas prácticamente no es fácil encontrar ya una línea muy popular de guitarra tocada con Whammy y prácticamente no lo escuchamos ya muchos discos. Es aquí donde lo quiero comparar con el devenir que ha tenido pues otro pedal mítico como es el del wah-wah. Os cuento algo que un poco ejemplifica, da muestra de lo que estamos hablando. El otro día asistí a un concierto de 2 bandas de pop rock como son La Guardia y Duncan Du, en principio nada asociados al sonido de un pedal wah-wah. En algunos de sus solos, de sus arreglos, aparecía por supuesto el pedal wah, y me dio por pensar que es que este pedal ya no es solo parte de la historia de la guitarra, sino parte de su cultura, es decir, ha estado siempre ahí y aunque ha tenido por supuesto sus épocas de subida y bajón, recordemos que su máximo apogeo fue a finales de los 60 con guitarristas como Clapton, Hendrix, Jeff Beck
Beck o Jimmy Page, siempre ha estado ahí, ¿no? Si lo piensas, en la música de los 70 había wah-wah por un tubo en cualquier estilo, en los 80 guitarristas como Vai, Satriani o el mismo Slash pues se encargaron de que el wah-wah siguiera estando vigente y ha llegado hasta aquí, como digo, con sus subidas y bajadas. Prácticamente cualquier guitarrista, cualquier banda que tenga dos guitarras, uno de ellos al menos va a tener un pedal de wah-wah, si no los dos, algo que creo que no pasa con el whammy. No sé si es porque quizás se utilizó demasiado en la década de los 90 y ya suena como algo pasado, o quizá porque pueda sonar un poco a rayada por el efecto que produce el whammy. La verdad es que, como digo, es de extrañar que los grupos no hayan, como se ha hecho con el wah-wah, asociado este pedal a su rack, a su sonido, ya que ofrece un montón de posibilidades y sigue teniendo un sonido muy muy llamativo. Pero quizá, como me pasa a mí a la hora de tocar, se ha dejado quizá pues para esos típico detalle que metes en una canción y al final es poco menos que como un detalle, ¿no? Como digo, no es nada esencial y quizás por lo que este pedal, que encima es bastante caro, pues no está en muchos de los racks, en muchas de las pedaleras que tenemos los guitarristas y se utiliza tampoco desde aquella época, que como digo, pues causó furor, pero que poco a poco pues se ha ido desvaneciendo. Por cierto, la canción que adelantábamos al principio del vídeo tiene un pedal whammy de principio a fin, batiendo todos los récords. Es el tema Live de REM, un tema en el que escuchamos ese whammy sonando constantemente y que desde luego grabado, si está grabado así sin utilizar ningún truco, delay, etcétera, pues es para darle todo un premio al guitarrista. Cuéntanos en un comentario tus opiniones sobre este pedal, sobre el pedal de whammy, por qué crees que no funciona tanto como funcionó en los 90 y si crees que ha sido en realidad un fracaso para lo que el pedal de alguna manera ofrece. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.